Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de el podcast Huellas Históricas de Maipú del periódico líder en la comuna lavozdeMaipú.cl. En este nuevo año empezamos con mucha energía en este podcast porque va a continuar el 2026 y le mando un cariñoso saludo a todos nuestros suscriptores, seguidores y lectores que día a día nos siguen en nuestras redes sociales. Oscar, como siempre, un placer. ¿Cómo estás? Oh, bien, bien. Y una felicidad estar acá nuevamente. Cada programa es un hito a disfrutar. Invito a todos a seguir las noticias en nuestra página web, lavozdeMaipú.cl, además en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también en nuestro TikTok. Abrimos TikTok hace un tiempo, estamos trabajando ahí. Y por supuesto en YouTube, donde pueden ver este programa y todos los anteriores del año pasado, 2025, para que puedan activar la campanita y por supuesto suscribirse a nuestro canal. El día de hoy, en este programa vamos a hablar de tal vez un orgullo maipucino, ya que esa palabra de orgullo maipucino, bueno, hay un orgullo maipucino que es un santuario, que es el Santuario Nacional, el Templo Votivo, y también que muchas generaciones nuevas se preguntan por las murallas, ¿qué hubo ahí en la muralla? Era una capilla, obviamente, para empezar a conversar del tema. Y esto comienza en la independencia. Esta es una promesa de O'Higgins. ¿Cómo Oscar empezó a nacer este santuario nacional y la capilla de la Victoria? Bueno, primero decir que qué bueno que estemos abordando el templo votivo Maipú y todo lo que significa simbólicamente, pues es el hito más importante que tiene la comuna. O sea, y en toda la trayectoria que ha tenido nuestra historia comunal, ha sido justamente el espacio que ha podido pensar a Maipú como un hito de peregrinación, un hito turístico y, y por supuesto identitario, no solamente para la comuna, sino en términos ya nacionales. Y nos demoramos un año en poder sacar este tema, a pesar de la importancia que tiene. Pero la construcción se demoró 30, nosotros un año en hablar de esto, de lo mismo, ¿no? claro, sí, sí, por supuesto. Y claro, esto comienza justamente, efectivamente, para la Guerra de Independencia. Y mejor dicho, este hito comienza en marzo, siempre comienza a gestar tempranamente en marzo de 1818, antes de la misma batalla. Porque hay una promesa de levantar un hito, un monumento que eh, pueda rendir y conmemorar a la figura de la Virgen del Carmen. Principalmente eso es. Y la Virgen del Carmen no es cualquier símbolo católico, sino más bien también republicano. Hay una diferencia importante con los bastiones opositores, los patriotas, los realistas, los realistas, que es esa pugna de guerra civil que existía durante ese periodo. Entonces, el 5 de abril lo que permite es justamente pensar este monumento acá en los llanos del Maipo. Los llanos, todos estos terrenos, eran una gran subdelegación que pertenecía a la comuna de Santiago. Entonces, acá lo que se podría esperar era que el hito se construyera rodeado de parajes rurales. Se está pensando en un periodo además que económicamente no era muy viable levantar un hito, pero iba a ayudar a construir el Estado-nación moderno. Y comienza, se podría decir que comienza bastante rápido, porque el 5 de abril en la batalla, los primeros decretos para levantar este monumento llegan en mayo, el siguiente mes, y la primera piedra se comienza a levantar en noviembre. Ahora, se está pensando en un... Pero perdón, esa es la primera piedra, no de lo que conocemos como santuario ahora, ¿no? Eso es de la capilla.
Lo de la capilla. Lo de la capilla. Sí, porque claro, porque la gente se imagina de inmediato el templo, la figura del templo. Esa primera piedra es de la capilla. Sí, para esta instancia la gente se tiene que olvidar de lo que es del templo. Ok. Sí, eso es muy posterior. Sí. La capilla. Aquí se están levantando los primeros cimientos de la capilla. Y claro, según los relatos de Benjamín Vicuña Maquena y Diego Barros Arana, son dos grandes murallas las que se logran levantar. Son principalmente infraestructura de ladrillo y de madera, que principalmente con aporte. Aquí no se está recurriendo a un gasto fiscal, porque principalmente ese gasto se está invirtiendo en financiar la campaña hacia el virreinato peruano, Ajá. que es la expedición que comienza en 1821. Principalmente esta primera construcción se financia con aportes de los hacenderos. O sea, uno de ellos, Fernando Rázuriz, quien está a cargo y administra la hacienda Los Pejos. Es uno de los principales financistas de la obra, pero luego de la abdicación de Higgins, esos proyectos se van a venir abajo. Ahora, es importante mencionar que este hito de la Capilla de la Victoria va a ser un empuje importante para que se puedan incentivar otros proyectos, como los de Tomás Arcaya y Araya, que en febrero y marzo de 1821 va a solicitar a la administración que se pueda levantar un pueblo, una localidad, para las viudas, los veteranos de la batalla de Maipú y de la expedición libertadora del Perú. Por ende iba a ser una villa de militares que debía levantarse en torno al eje de esta capilla. Claro. Entonces, claro, se iba a constituir desde ya una localidad, la localidad de Maipú, que por supuesto que, y como muchos deben saber, esto no se concretó. Se hicieron loteos. Uno, si va al Archivo Nacional de Miraflores, uno va hacia los fondos de notario, se puede encontrar con distintas compras-ventas de terrenos, principalmente de la misma iglesia, que comenzó a vender a diferentes hacenderos, militares también, sobre estos loteos de terrenos. Hubo un intento, pero que luego la abdicación de la abdicación de Higgins se paraliza y la obra también se frena. Y es importante mencionar que también la obra del templo del santuario hacia la Virgen del Carmen va a estar durante mucho tiempo asociada a la figura de Higgins. Y para ese periodo, la figura de Higgins fue completamente olvidada o ensombrecida del ideario nacional durante mucho tiempo por la élite. Eso recién va a comenzar a desenredarse a comienzos del siglo XX. Y eso explica en cierto sentido por qué estuvo durante mucho tiempo, muchas décadas, estos murallones abandonados. No obstante, igualmente la gente, y de esto da constancia Benjamín Vicuña Maquena, o sea, la gente iba a visitar estos terrenos como un espacio de peregrinación. Okay. Y eso va a permitir que décadas después, y de hecho Benjamín Vicuña Maquena en el libro La batalla de Maipú es muy explícito, o sea, en cuestionar el hecho de que por qué este templo no se termina. Y ahí va a ser clave la figura de Domingo Santa María, que en 1885 va a comenzar a presionar para que esto se comience a levantar. Porque esto se inauguró en el 1892, si no mal recuerdo, la capilla El 5 de abril de 1892. Ya. Exacto. Y es interesante porque solamente unos meses después de crearse la municipalidad, todavía no había casa consistorial, pero tenemos uno de los principales hitos que se están levantando dentro de la nueva comuna, es la capilla. Y además es importante mencionar que a la inauguración de la capilla recurrieron diferentes autoridades, lo que da a pensar, además, que la inauguración de este espacio no solamente representaba un hito importante para la comuna, para la nueva comuna, sino también para la nueva construcción del Estado y de la nación que venía fraguando luego de una guerra civil que prácticamente desangró al Estado.
para el 1891. Ok. Entonces, claro. Y la capilla dio paso a que 3 años después se inaugurara la parroquia, fuera declarada como parroquia, la parroquia de la Virgen del Carmen. Y claro, y eso es importante porque este año, 1895, es muy significativo porque la parroquia se va a transformar en un espacio para generar diferentes ceremonias. Va a permitir, además, que se pueda levantar un cementerio parroquial. Antiguamente los maipucinos no tenían dónde enterrarse, tenían que ir a enterrarse, de hecho, a barrancas. Eh, eh, la localidad se comienza a consolidar como tal. Y además, y no menor, ese año se decreta como tal la villa de Maipú. O sea, se puede empezar a hablar de una localidad de Maipú a partir de 1895. Tócate el cementerio parroquial. Hablamos de parroquia, el cementerio parroquial que es el que todos conocemos de la Victoria, calle Maipú. Lo cierto es que no. Lo cierto es que no. El primer párroco que comienza a funcionar en el periodo, Germán Gamboa Flores, que de hecho va a ser el párroco desde 1895 hasta 1907 más o menos, va a ser el encargado de gestionar esto y quienes se van a encargar de ceder estos terrenos va a ser la familia Llona, la de Agustín Santiago Llona, de hecho. Pero ellos ceden unos terrenos que están cercanos a lo que es el actual cementerio, pero están más aplazados hacia lo que es Rinconada con Olimpo. Ya, esa posición tiene un problema. En los periodos de invierno, siempre es importante recordar, y esto como que la gente aquí en la comuna le cuesta, que el Maipú rural, que puede ser muy idílico, muy nostálgico, era muy pobre. Y para los periodos de invierno, el Zanjón de la Guada, que no estaba canalizado, se desbordaba completamente. Y todo lo que es el perímetro de la Plaza Maipú, 5 de abril, Rinconada, quedaba totalmente inundado. Y también recordar que para este periodo no existe el alcantarillado en la comuna. No existe. No hay alcantarillado en Plaza Maipú, no existe. Entonces, vienen estas inundaciones y vienen plagas de ratones, tifus, malaria, meningitis. O sea, la esperanza de vida del maipucino promedio en ese periodo es muy baja. Y la ubicación del cementerio no era una buena ubicación. En cada momento que se desbordaba el Zanjón de la Guada, se inundaba el cementerio. Entonces, fue necesario que este cementerio se desplazara hacia el sector de la Victoria. Donde ahora está el cementerio. Claro. Donde ya quedó definitivo, en definitiva. Claro. Entonces, claro, la posición es un tanto posterior. Pero es importante mencionar el hecho de que los maipucinos pudiesen tener un hito donde enterrarse y también poder celebrar los matrimonios, los diferentes espacios de sociabilidad. Buena anécdota, mis papás se casaron en la capilla de la Victoria, el año 69, poquito antes de que volvieran a quedar los muros. Entiendo que, corrobórame, Oscar, el 74, después de varios terremotos, me imagino, y deterioro de la capilla, abajo. Claro, podríamos hablar de eso específicamente en un momento posterior, porque es muy interesante cómo se fue. ¿Cómo se fue entonces desarrollando esta capilla? Y paralelo lo que es el templo. Claro, mira, es que mira, antes de eso, quisiera volver al tema de cómo se consolida el espacio como localidad. Es interesante que la capilla permite darle forma a la localidad. 5 de abril se comienza a plasmar entre 5 de abril, entre el Carmen y Pajaritos, Camino a Pajaritos, ese va a ser el eje de la localidad. Ese es un eje. Esta forma de diseñar urbanamente la localidad es muy europea, es barroco. Es una construcción muy decimonónica, es una forma muy decimonónica de hacer ciudad, pero es en torno a la iglesia en donde se va a erigir esta localidad.
y se van a ir proyectando en las subsiguientes calles. Chacabuco, La Colonia, y con posterioridad, muy posterior, Camilo Luisa Correa, y se va a ir ampliando. ¿Mm? Pero es interesante. Ahora, yendo a la pregunta tuya, la parroquia no es el templo votivo, No. no es la promesa de O'Higgins. Y para el centenario, para el 1910, a pesar de que la parroquia, la Virgen del Carmen, se consolida como un espacio de ceremonia, aún así, no obstante, las autoridades saben que este no es el hito de Higgins, no es la promesa de Higgins. Y además viene un segundo tema, ¿Promesa o deseo de O'Higgins? la promesa. Ok. Claro. Y además viene un segundo punto, que es no menor, los terremotos. Somos un país muy sísmico. Sí. Ya tempranamente, la parroquia sufrió daños considerables a su infraestructura. El terremoto de 1927, de hecho, la parroquia, que tenía 2 plantas con una torre, es completamente derribada con ese terremoto. La torre tiene que ser reemplazada por un campanario de madera, pero no obstante, el daño a la infraestructura era considerable y las autoridades comienzan a pensar, bueno, hay que empezar a levantar el hito definitivo. Y esto es muy interesante porque va a tomar unos pocos años, pero en 1942 se va a levantar lo que es el concurso internacional para poder erigir este templo, lo que va a ser el Santuario Nacional de la Virgen del Carmen. Y tiene que ser con una estructura moderna, de hormigón y de hormigón armado. El hormigón armado en Europa ya era muy común construir. Acá no. Acá era adobe. Claro, ladrillo y muy pocas construcciones, principalmente hacia Santiago Centro, se estaban consolidando con hormigón armado. Pero levantar un tipo de infraestructura de ese tipo, por ejemplo, en la comuna de Maipú, era impensable. Entonces, claro, el caso del templo y cómo se comienza a gestar es muy interesante. Este es un concurso internacional que se levanta y que lo gana el arquitecto Juan Martínez. Juan Martínez era un arquitecto muy prestigioso. Para ese entonces... No tiene nada que ver con Juan Martínez de Rosa. No. Porque es que cuando se escuchan los capítulos, mucha gente me ha preguntado, por ejemplo, hablaste hace poquito de Vargas y Arcaya, y empieza a relacionar con los colegios, con las calles, etcétera. Entonces, claro, cuando tú hablas de Juan Martínez, al tiro, para poder aclarar solamente el punto, Juan Martínez de Rosa. No, pues, ese gallo fue en la primera junta. No tiene ni una relación. Exacto, no, ninguna. De hecho, este Juan Martínez, del que me refiero yo, el arquitecto de obras muy notables que se encuentran en Santiago. O sea, el edificio del Banco de Chile, el de la Escuela Militar, la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, también la Escuela de Derecho, que está en Pío Nono. Ajá. Esas son grandes obras que levantó Juan Martínez y que, por supuesto, la obra del templo votivo, que se levanta a través de este concurso en 1942. En 1943, de hecho, Juan Martínez, ya señalado como el ganador, va a tomar bastante tiempo. Por ende, va a ser una de las obras en el momento menos connotadas. No obstante, el principal desafío era, bueno, cómo financiar esta obra. Iba a tener aporte desde el arzobispado. Perdón, ¿y Juan Martínez vio el término de la obra? No alcanzó a verlo terminado. No alcanzó. Pero la estructura principal, al menos alcanzó a percatarse de cómo iba, y los arquitectos que asumieron después de la década del 60 y que continuaron esta obra fueron bastante respetuosos de las intenciones que él tenía para el proyecto. De la originalidad del proyecto. Claro. Porque hubo modificaciones, ¿no? Bastantes. Pero la idea central de generar una estética híbrida que guarde rasgos neoclásicos y un expresionismo alemán estuvieron hasta el final presentes, y los maipucinos pueden disfrutar de esto continuamente día a día. Ahora, y una estética bastante rara, porque
es un estilo neoclásico que ya venía en retroceso. Es un estilo, de hecho, estético muy popular en el siglo XVIII, siglo XIX, y, y que también está muy vinculado a la monumentalidad de la obra. Es decir, el monumento escultórico hacia el exterior, pero también una perspectiva de santuario que guarda hacia adentro. De hecho, la forma de cruz que tiene hacia adentro Claro. el templo y posicionando a la Virgen del Carmen en el eje central. Ahora, sobre la imagen de la Virgen del Carmen hay cosas muy interesantes, porque esta imagen de la Virgen del Carmen va a ser trasladada desde la Capilla de la Victoria Claro. hacia el templo. Pero, y aquí viene un punto muy interesante, porque la Virgen del Carmen, supuestamente, según los agustinos, se utilizó durante la batalla de Maipú. Y luego fue trasladada hacia Alameda con Almirante Barroso, hasta que finalmente es trasladada hacia un fondo en Melipilla. Y Carlos Sánchez García de la Huerta, que de hecho es el hacendero de este fondo, el Fondo Esmeralda, va a ser quien va a querer donar a la Virgen, la imagen de esta Virgen, y se la va a donar a el párroco Luis Vadillo Sáez, que es un párroco que estuvo entre 1920 y 1925 acá en la parroquia de Maipú. Va a lograr este gallito y la vas a trasladar. Y entonces, claro, y esta Virgen del Carmen va a ser súper importante, muy importante, porque va a determinar en la forma en cómo se va a terminar esta obra. Supuestamente, todos notaremos que el templo votivo hasta el día de hoy es utilizado como escenario para diferentes actos. De hecho, los últimos 15 años ha sido utilizado como recinto para conciertos. Más bien los últimos 7. Sí, que me estoy recordando también una vez que vino Fito Páez y los tres, Sí. hace mucho tiempo más atrás. Sí. Entonces, claro. Y los elipses sirven de galería. El proyecto original iba a tener 3 elipses. O sea, si lo vemos de frente, vemos 2. ¿Cuál Exacto. es la tercera? La tercera sería la que mira hacia el sector oriente, la que está detrás de la capilla. Ah, mira. Sí, hay una tercera. Claro. La apuesta era aumentar capacidad. Claro. Capacidad de público. Pero iba a tapar a la Virgen del Carmen, la imagen de la Virgen. Entonces, la idea era que la imagen de la Virgen pudiese quedar proyectada hacia 5 de abril. Es decir, que tú pudieses ver 5 de abril desde la Virgen. Si hubiese estado esa elipse, no existe. No, claro. Entonces se decidió demoler. Ahora, esto es un gesto que los arquitectos igual lamentaron mucho, porque iban a perder capacidad. Ahora, y tú me dirás, pero no va tanta gente al templo. Claro. Pero es que en este periodo, en la década del 50 y en la década del 60, en promedio podían ir entre 30.000 personas un 5 de abril hasta el Día de la Virgen del Carmen, hasta 100.000 personas. Venían de todo Santiago. Si los 2 grandes hitos de recreación que tenía el sur poniente en ese entonces era venir al templo votivo y a la Filsa de Cerrillo. Claro. El 16 de julio al templo votivo y en octubre a la Filsa de Cerrillo. Eran los 2 grandes hitos que tenía la comuna de Maipú. Y en promedio la Filsa te reunía durante los 15 días que duraba en promedio 1 millón de personas. Pero en un solo día te venían en promedio 100.000 santiaguinos a una comuna que no tenía más de 20.000 habitantes. Claro. Entonces, se pensaba mucho en la capacidad del recinto. Entonces, claro, esa es la importancia que tiene. Y la Virgen fue un factor que determinó el cambiar esto. Y ahí viene el hecho de que ¿qué hacemos con la capilla? ¿Qué hacemos con la capilla?
La capilla no es el proyecto original, tiene que ser reemplazado por el templo. ¿Mm? Pero en la idea de que los dos murallones originales, que se lograron levantar durante el siglo XIX, Claro. ¿m? Y que de hecho son la matriz más dura de la estructura, se podían conservar y también acompañar el efecto De la visual. visión Claro. de la Virgen. Y por ende, la Capilla de la Victoria no fue derribada por un terremoto ni nada por el estilo. No es que se haya caído, fue demolida. Y fue una decisión tecnocrática. ¿Mm? Su demolición. Los vecinos podrán pensar qué crimen se cometió. Claro, están Pero- derrumbando la parroquia. Claro, pero durante esa época no se pensaba en términos patrimonialistas. ¿Mm? Para nada. ¿Mm? Oye, esta decisión de, si bien conservar los muros, esto fue en el año 74 ya. Sí, esta decisión se comenzó a gestar en los 60. Ok. ¿Mm? Principalmente hay dos... ¿Y cómo hablaste cuando empezó esto que se daban con las fechas de la creación del municipio? Pero en capítulos anteriores hemos hablado mucho del plan regulador. ¿Cómo se entrelaza todo este tema? Porque es construcción, espacio. ¿Cómo se entrelaza ese tema con este tema de demoler y continuar con el proceso de la construcción del templo? Sí, miren, mira, es importante mencionar que el plan regulador municipal que impulsa José Luis Infante Larraín y después continuado por Luis Valentín Ferrada, Ursúa, Mario Ortiz Quiroga. Este plan plantea una remodelación del casco histórico. Todas las casas patronales que hay alrededor tienen que volar, tienen que ser demolidas. Claro. Todo el eje de 5 de abril que está lleno de casas, yo creo que los vecinos más antiguos se acordarán que 5 de abril estaba lleno de viviendas antiguas, de adobe, todas esas tienen que volar, porque se decreta una zona especial en el que tienen que llegar servicios, mercados, bancos. Bueno, y lo que es el eje del templo, se va a levantar una plaza parroquial que para el 65 se pensaba que se tiene que inaugurar para los 150 años de la batalla de Maipú, es decir, el 5 de abril de 1968. El municipio, el alcalde junto con los regidores va a ser un tema de discusión constante durante esos 3 años, entre el 65 y el 68. Todos van a estar discutiendo cómo financiar las obras, qué hacer con las casas parroquiales que hay alrededor de la capilla. Sí. Todas esas se demuelen, fuera. Se tiene que ampliar el perímetro del parque. Y esto es muy importante, levantar un monumento que grafique a O'Higgins y San Martín. Para el 5 de abril de 1968, ahí se va a inaugurar el gran monumento al abrazo, que está delante de la parroquia, que es muy diferente al monumento al abrazo que se levanta en Rinconada, que en ese entonces era el monumento Chile-España, Claro. que era diferente. Y aquí de nuevo la aclaración que donde está la capilla, donde está ese monumento, ahí no fue el abrazo. Exacto, no Sí, fue el abrazo. Digámoslo con toda... Sí. Porque siempre fue en la zona de... prueba para mí. Rinconada con Olimpo. Exacto, ahí sí fue el abrazo, claro. Me sí. acuerdo de todo esto. Sí, y eso explica también el cambio de nombre del monumento. Pero claro, hay una modernización del sector. Pero fíjate que todo pasa por decisiones de dirección de obras municipales Claro. y también en concordancia con los arquitectos del proyecto, porque ya para ese entonces Juan Martínez ya no tiene ninguna participación en el proyecto. Vienen los sucesores. Viene Rodrigo Márquez, que va a ser uno de los grandes gestores en decidir mantener estos murallones y que también se tenga esa visual con la Virgen del Carmen desde el templo. Y también va a entrar, y esto es muy importante, Orestes de Petris. El arquitecto Orestes de Petris, él tiene una empresa constructora que es de prefabricación industrializada. Es una de las primeras empresas que comienzan a funcionar en Maipú
utilizando este método de prefabricación. Él va a ser el encargado de levantar los paneles de las elipses. Ah, ok. Y eso se hace a partir de la segunda mitad de los 60. Y esto es muy importante porque sin este tipo de empresas hubiese tomado mucho más tiempo. Más tiempo. Claro. Aún. Y es interesante porque tomó 30 años levantar esta gran infraestructura, pero el montaje de la elipse, me creerás que tomó solamente 60 días. La prefabricación hizo lo suyo. Claro, es que en la década de los 60 estamos experimentando una verdadera revolución en las técnicas de ingeniería, ingenieros estructuralistas, los primeros comienzan a aparecer con fuerza durante ese periodo, no hay ingenieros calculistas todavía, pero hay una especialización muy fuerte en el ámbito de la construcción que permite que el templo pueda agarrar mucha fuerza, y eso explica por qué el 24 de octubre de 1974 logra finalmente inaugurarse este granito. Oye, fue la cámara de... Te hacía la pregunta respecto a la cruz, porque hay una fotografía que siempre uno, si revisa los portales, y me imagino de otros historiadores como y profesores, Raúl Telles, Camilo Montalbán, siempre está ese helicóptero con la cruz. Ese fue como el icono ya de que se colocó la cruz, y como va a sonar muy feo, pero es como la guinda de la torta. ¿Y cuánto costó colocar eso? Porque no creo que haya sido, no sé, pues llega el helicóptero, monta la cruz y listo. Yo creo que, o sea, sí, demoró 30 años, no sé. Y eso tiene también un sentido, eso estaba dentro de los planos. ¿Tienes algún más detalle respecto de ese icono de la postura de la cruz? Sí, mira, hay una concordancia que se da entre los relatos de vecinos antiguos y también la prensa de la época, ¿Ya? que atestiguan que esta foto tiende a ser un estilo fotomontaje, en el sentido de decir, este es el hito que marca la puesta de la cruz, pero en realidad no se puso la cruz en ese entonces. Hubieron varios intentos. Costó bastante. Y eso es algo que incluso prensa del periodo lo remarca bastante. Pero, pero claro, simbólicamente marcaría uno, porque era lo que faltaba. Claro. Era lo único que faltaba, pero no, tomó bastante. Fueron varios intentos. Y esa foto fue uno de los tantos intentos que se hicieron para poner la cruz. Oye, a veces uno, claro, en esto, lo que hacemos nosotros y también otros, no sé, colegas tal vez decirle, que hacen programas de historia por otras plataformas, yo creo que esto nunca pasa de moda en Maipú. Yo quería hablar del templo. Ahora hablamos cosas que, claro, son más que la figura del templo y el templo y el templo. Pero, ¿cuál era el significado de la independencia? Lo que decías tú de las murallas, de la vista, cómo cambió, cómo se fue configurando toda esta construcción. Es fascinante porque al final los maipucinos, los más católicos, tal vez sienten un orgullo, pues, o sea, y pasa ahora que si bien en esos años, tal como decía un texto que te leí por ahí, y lo acabas de decir, se llenaban de personas. Claro, en una fiesta más religiosa, ¿no? Pero ahora también, pues, y la gente, algunos lo ven con malos ojos. Si tú lo llevas a la actualidad, Oscar, como historiador, ¿tú crees que el templo puede ser como un centro de actividades masivas, más allá que no sean religiosas? Esto es como una pregunta de actualidad para ti. Claro, es un tema complejo pensar este espacio de ritos como un escenario de masas. Porque claro, tiene un significado católico muy profundo detrás.
Pero sí te puedo decir que el templo votivo, desde el momento en que se comienza a gestar, y ya cuando la obra está marchando en los años 50, de hecho, el arzobispado está metiendo mucha plata para poder levantar esto. Se están haciendo campañas a través de la Apoya Gol para poder levantar esto también. Aportes fiscales, la Corporación de la Vivienda también está metiendo plata. Cuando esto se está echando a andar, y esto es muy importante, también se está construyendo y están los primeros pasos de un museo del Carmen, que es bastante pequeño, pero en una primera instancia, pero va a gestar una colección muy potente. Tiene una colección de carruajes, de pinturas, de obras, tiene un archivo de documentos precioso. Con ese archivo yo pude hacer mi tesis de licenciatura por allá un lejano 2015. Entonces, claro, desde ese entonces se comienza a pensar Maipú como una comuna turística. O sea, hay un potencial turístico que puede tener esta comuna y que es cierto que quizás nunca se logró consolidar, no se aprovechó muy bien del todo. Pero el templo votivo sin duda es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene esta comuna, declarado por el Consejo de Monumentos como Patrimonio Nacional. Claro. Es la primera obra en ser decretada como tal. Y, y de hecho es la gran infraestructura compleja que tiene esta comuna, que guarda este estilo neoclásico, O sea, vanguardista, podríamos decir que alemán. los padres de la patria no es que cuando hay otro tipo de actividades que se promueven para la familia, no es que se estén revolcando en su tumba y están ocupando el templo para otras actividades. No creo que... No, para nada. Pues sí, yo creo que además importante mencionar, digo, no es tan importante si una persona se puede identificar como católico o cristiano evangélico o laico. Ajá. Eh, Todos los que sean de Maipú guardan un sentido de identidad Claro. identificado a este tipo de espacio. Y, Y ayudan tal vez esas actividades a un poco decir, hey, acá está el templo. Porque a veces he olvidado, en los tiempos que corren ahora, que avanza muy rápido, claro. tecnología, Y etcétera. no es menor mencionar que hemos tenido un número muy importante de vecinos que han logrado contribuir y a salvaguardar su historia. Claro. O sea, y no solamente historiadores locales, como Raúl Telles, Camilo Montalbán, tenemos vecinos como Claudio Jorquera, Aceituno, Jaime Mayeda Peñalosa, que Jaime también se han Mayeda. encargado de resguardar su historia y, y visibilizar la importancia de este espacio. Como Sí, también, es que lo pensaba porque en Navidad, por ejemplo, hubo un show muy, muy atractivo, más allá que fue la caravana de Coca-Cola que terminó ahí y después hubo un juego de luces muy, muy lindo y el juego de luces se hizo. ¿Ya? Se hizo en el templo, en la figura entonces, claro, alguna gente tal vez más antigua tiene ciertos recelos con esas actividades que no son propias, no sé. sí, siempre hay que pensar que también los espacios se resignifican simbólicamente. Claro, ¿Mm? Porque y esto es muy importante que la gente lo comprenda. Estos espacios están vinculados a una identidad, pero no necesariamente tiene que ser religiosa. Tiene que ver más con la identidad del sentirse perteneciente a un lugar, a un espacio, a una comuna, o un sentir nacional. O sea, hay diferentes subjetividades que entran en juego ahí, pero que están vinculadas a este espacio. claro. O sea, va mucho más allá. Y por ende, yo concuerdo contigo y pienso que este espacio, estudiar al templo votivo, el santuario nacional, va a ser un tema que nunca va a pasar de moda. Sí. Bueno, yo soy orionista y claro, algunos colegios católicos antiguos de la comuna, a los Oriones, que bueno, ahora es de Cerrillo, Madre Purísima, hacen una peregrinación, pues los alumnos hacen la peregrinación y claro, en el caso de Oriones era como eh, más como un buen platillo porque iba la banda instrumental, la banda de guerra y claro, adentro una banda de guerra, imagínate cómo sonaba con el eco y era como todo. Y eso se hacía año a año siempre a mediados de octubre, noviembre, si no me equivoco. Y
y es increíble porque, claro, bueno, yo voy a salir del colegio hace varios años, pero si tú me preguntáis cuándo fue la última vez que fui al templo, yo creo que más de 1 año, 2 años, siendo muy pusino viviendo al lado. Entonces, también comentar que, claro, y tú lo dijiste, hay un museo precioso. El templo también se puede visitar, entonces está al lado y muchos familiares eh, que viven en el extranjero, cuando han venido a Chile y a Maipú específicamente, lo primero que es el templo. Claro, y no olvidar que el templo votivo además es un hito urbano. Tiene un Claro, parque que es visitado frecuentemente por los vecinos, está abierto de lunes a domingo. Y además el templo históricamente ha marcado la frontera del crecimiento urbano de la comuna, tanto primero como localidad durante sus primeros 70 años, en torno al eje de la localidad, 5 de abril, Pajaritos, pero también, y esto es muy importante, a partir de los 60 en adelante, es una gran frontera hacia el poniente. Maipú comienza a crecer hacia el claro, poniente del templo y se extiende hasta el quinto poniente, Rinconada, consolidándose como una arteria, Portales también consolidándose como otra arteria, correcto. como las dos grandes arterias que conectan hacia el poniente. Y el templo votivo en ese sentido ha sido una frontera Y los histórica. antiguos maipucinos decimos, hoy, no, detrás del templo. No, ¿y dónde está? No, todo detrás del templo. Todo lo que era poniente, no, detrás del templo. Porque como que no, es como extraño, ¿no? Todo detrás del templo. Y es cierto, pues eso es la marca el hito que tú indicas. Pues. Entonces, bueno, este símbolo nacional que, que une la devoción de la Virgen con la historia de la independencia de Chile. O sea, no es menor lo que hablamos. Y, y como monumento patrimonial. Qué lindo hablar de él. Oye, entretenido este capítulo. Es interesante siempre hablar esas cosas que no aparecen muchas veces en los libros de historia. Y qué más de este orgullo, vuelvo a la palabra inicial, este orgullo maipucino de la capilla de la Victoria y el templo Tío Maipú. Así que vamos a seguir este año con más temas interesantes. Quedan algunos pendientes aún de los mitos, quedan hartas cosas por conversar. Y ahí se nos van a correr cosas para la temporada 2026. Vamos a tener obviamente un receso por ahí. Así que Oscar, como siempre, un placer, un agrado. Eh, Invita también ahí a los vecinos a que vean este programa y todos los anteriores que han pasado. Sí, por supuesto. Y agradecerle a ustedes, como voz de Maipú, por preocuparse de visibilizar y levantar estos temas en un sentido histórico y además profesional, que eso es súper importante y se agradece. Darle el espacio a los historiadores. Eso es muy valioso, se valora mucho. Así que muchas gracias. Eso. Y a ustedes, vecinas y vecinos, como siempre, la invitación a que lean nuestro periódico online, lavozdeMaipú.cl, el diario que hace la pega, y nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Además, en YouTube, poder activar la campanita para que nos sigan y hacerse suscriptor de nuestro canal. Además, invitación a quienes se quieren suscribir, que lo puedan hacer a través de la página con 3.000 pesos mensuales. Ya tenemos activas algunos convenios con cafeterías y restaurantes que prontamente van a estar disponibles para que tengan ahí descuentos para ir a conversar una tarde de café en la gran mayoría, yo creo que casi todas las cafeterías de Maipú. Así que les dejo la invitación y que tengan un lindo 2026. Adiós.